Llegado a la mitad de la semana, gracias a Dios por estar aquí una vez más y compartir con ustedes el estudio de Escuela Sabática. Para esta ocasión, el título es Amarás a los demás como a ti mismo. Bueno, vamos a iniciar y también darle la bienvenida al pastor Raúl Reyes. Pastor Raúl, Gracias. gracias por acompañarnos un día más. Gracias, Pastor Miguel, por la invitación, por la bienvenida que me hace bien bonito, bien hermoso. Gracias al Señor por el privilegio que nos da, Pastor. Es un privilegio y un gozo poder venir a compartir la Escuela Sabática con nuestros hermanos, con usted y con nuestros televidentes. Amén. Gracias al Señor, Pastor. Qué bueno. Bueno, ahí en casita también apreciamos la audiencia que son fieles a este ministerio viendo las lecciones de cada día. ¿Les parece si los invitamos a orar con nosotros? Pastor, vamos a orar. Los invitamos para que nos acompañen en oración y así pedir la dirección del Señor. Oremos. Buen Padre y Señor, damos gracias por los privilegios de tener tu palabra y poder, Señor, ser enseñados por ella. Capacítanos, instrúyenos, corrígenos. Señor, somos hombres que cometemos errores. Danos la fortaleza de tu Espíritu y a los televidentes puedas tú, Señor, darles de tu Espíritu para que juntos estudiemos y que tu palabra, con un escrito está, pueda enseñarnos lo que tú quieres que aprendamos. Bendice los labios de tu Hijo, siervo, el pastor Raúl Reyes, para que así juntos podamos expresar lo que nos enseñes el día de hoy. Gracias, Padre, en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título, pastor, está muy atrayente, ¿verdad? Sí. Porque se dice amar a los demás como a uno mismo. Y es casi similar al título general en cuanto al día de hoy, la misión para el prójimo. Así que, pastor, usted tiene varios puntos de cómo darnos sus puntos acerca de este día, amar a los demás como a uno mismo. Sí, mire. Primeramente vamos al texto bíblico. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Mateo 22, versículo 37 al 40. Y dice así. 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Interesante cómo el Señor manda. Es un mandato, pastor. No es que si queremos, es un mandato de Dios. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Yo creo que cuando amamos, el que dice que ama a Dios, que conoce a Dios, pero no ama a su prójimo, entonces es un mentiroso. Entonces no ama a Dios ni se ama a sí mismo. Porque el amar a Dios y amarse a uno mismo significa amar a los demás, preocuparse por los demás, extenderle la mano hacia los demás, ser dadivosos, misericordiosos con los demás. Amén. Eso significa amar a Dios, ¿no? Interesante. No sé si me permite ir, pastor, rapidito a Isaías capítulo 1:17, algo así. Isaías capítulo... Isaías capítulo, permíteme, yo lo apunté mal. Donde habla el verdadero ayuno. Está en Isaías No es uno, yo lo apunté mal, pastor. Déjeme rapidito. Es interesante cómo la Biblia nos habla acerca de esto, ¿verdad? Sí. En cuanto a lo que se está hablando. El día de hoy nos habla de cómo amar a nuestro prójimo por sí mismo, ¿verdad? Sí. Y la Biblia nos dice, pastor, cómo
podemos comprender esta dimensión del amor y más cuando viene de Cristo. Porque realmente la palabra de Dios, así como el texto que nos leyó el pastor Raúl, nos habla acerca de ese amor, ¿verdad?, al prójimo. Y es muy definidamente cómo las escrituras nos muestran este estudio. Yo le comentaba al pastor Raúl que decíamos que ni la propia eternidad nos alcanzaría para comprender el amor de Dios. Y creo que estamos ahora en un campo para poder desarrollar lo que es el amor. Y hay veces que podemos ver cómo las profecías nos van mostrando para ir puliendo nuestro carácter. El Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo nos muestra y nos dice, ¿verdad?, que al final del tiempo, el amor de muchos se enfriaría. Y hoy en día estamos viendo todas estas cosas, con todas estas grandes tormentosos miedos que estamos viendo en el mundo entero. Muchos están siendo enfriados en cuanto a su espíritu espiritual, en cuanto al crecimiento espiritual. Por eso necesitamos ver la comprensión de todas las cosas. Pastor, ¿ya encontró su texto bíblico? No, pastor, pero mire lo que dice aquí en 1 de Corintios 13:1 dijo el apóstol Pablo. Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento o hacer grandes obras o tener gran fe o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. O sea que en otras palabras, pastor, que si nosotros conocemos la palabra, tenemos conocimiento, conocemos la Biblia de tapa a tapa, pero si no tenemos amor hacia nuestro prójimo, de nada sirve. De nada sirve que nosotros seamos unos grandes predicadores, unos grandes maestros, grandes expositores de la palabra de Dios, pero si no hay amor en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, de nada sirve, pastor. De nada sirve. ¿Por qué? Porque dice Dios, nos muestra claramente que Él es amor. Claro, es una evidencia muy, muy verdadera. Pastor, no sé si usted estaba buscando el libro habla del ayuno, capítulo 58 de 58, Isaías. capítulo y versículo 7. Versículo del 1 adelante habla de todo Sí. eso, pero si usted quiere ver cómo... Pero mire, pastor, en el versículo 7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa. Dice, cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces nacerá la luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Miren, ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es ayudar a los demás. Mire, bien dice usted, pastor, que empieza desde el versículo desde el 1 hasta el 8. Versículo 3 dice, versículo 3 del capítulo de Isaías 58, versículo 3 dicen, ¿por qué ayunáis y tú no los ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís todos vuestros obreros. He aquí que para contienda y debates ayunáis, para ir con el puño inicuo no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Interesante el versículo 6 dice, no es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Interesante, ¿verdad?
Si conectamos este versículo bíblico con lo que venimos leyendo, miren cómo Dios ordena el verdadero ayuno. Y como Dios nos manda, dice, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo, mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Esto lo dice la sierva del Señor, palabras de vida del gran maestro, página 30. Amén. Mire cómo Dios nos instruye y nos exhorta y claramente nos explica en Isaías capítulo 58, versículo del 3 al 8. ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere que hagamos? Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos verdaderamente amando a nuestro prójimo? ¿Estamos verdaderamente siguiendo el principio bíblico? ¿Estamos realmente obedeciéndole a Dios? ¿Estamos realmente extendiendo la mano a nuestro prójimo? ¿Estamos realmente glorificando a Dios a través de nuestros actos hacia nuestro prójimo? ¿O hacia nuestras obras, hacia los demás? ¿Realmente amamos a Dios? O nos llenamos la boca solamente de decir, soy cristiano? Yo pienso, pastor, que algo muy cierto de todas las cosas que usted dijo son muy interesantes. Pero algo, pastor, que tenemos que poner como definición, algo definido. Entre más, pastor, nos parecemos a Cristo, entre más nos acercamos a Cristo, entre más queremos hablar con Cristo, entre más pasamos tiempo con Cristo, le pregunto, ¿a quién nos vamos a parecer? Si nosotros tenemos la vida cerca de Él, andando con Él, nos vamos a parecer a Él, pastor. Claro, desde luego. Y por eso esos frutos, por eso como usted decía, hoy en día hay mucha cristiandad con solamente la etiqueta. Soy cristiano de tal religión. Pero ¿de qué sirve ser seguidor de uno mismo si no somos seguidores de Cristo? Lo que Cristo es que seamos seguidores, embajadores, representantes, todo lo demás para poder ser hijos como Dios quiere. Ahora, yo le pregunto, Pastor Raúl, ¿cómo quiere Dios que nosotros le representemos en esta tierra? ¿Con nuestro corazón lleno de odio, de orgullo, de vanidad? No. Los hijos de Dios, la palabra nos dice que son aquellos los que guardan sus mandamientos. Cuando los hermanos de Jesús, la mamá de Jesús vino con la multitud, ¿qué le dijeron? Señor, tus hermanos y tu mamá te llaman, o sea, tu familia. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Mis hermanos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, hoy en día, en cuanto a la lección de escuela sabática que estamos viendo, el título es, pastor, decíamos otra vez, la lección, amar a los demás como a ti mismo. Quizás necesitamos despojar nuestra mente de tantas cosas que no hemos dado la capacidad de hacerlo, y más en este tiempo. Vean, les voy a leer un párrafo que nos habla mente, carácter y personalidad, tomo 1, capítulo 26, título Amor fraternal. Veamos qué nos dice. Quisiera decir a mis hermanos de todas partes, cultiven el amor de Cristo. Debería surgir del alma del cristiano como manantiales del desierto, en el desierto, que refrescan y embellecen, que llevan alegría, paz y gozo a su propia vida y a las de los demás. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo dar algo que no tengo? ¿Cómo puedo dar del manantial si mi fosa está seca? No tengo nada de esto. Así que tengo que ir a Cristo cada día. Depender de Cristo cada día para poder ofrecer lo que Cristo me da a mí.
Si mi corazón está vacío y vengo a Cristo, Él lo va a llenar con bondad, con amor, con misericordia, con mansedumbre. Todo nos va a llenar Él, todo lo suple. Y es cuando nosotros nos convertimos en vehículos de bendición para los demás que están secos y están necesitados en cuanto a una obra de maravillosa visualidad. Y pastor, cuando, imagínense, un ejemplo nada más. Cuando uno visita a los hermanos de las iglesias, cuando uno visita a un enfermo, ¿cuál es la reacción de los enfermos cuando, soy pastor, soy fulano de tal, vengo a orar por ti? ¡Wow! El semblante o el sentir cambia porque le está demostrando un afecto de amor. Otra en una ocasión, pastor, en una ocasión fuimos a visitar a una persona que esta persona, pastor, quiso quitarse la vida en varias ocasiones. Y esta persona dijo, yo no quiero nada con el Señor. Y se cortó las venas por acá. Y se quiso quitar la vida muchas veces, pastor. Y esa vez había una vigilia y fuimos a visitarlo. Y yo le leí, me recuerdo bien, leí Isaías 41:10. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Le leí una vez, el hombre dijo, pastor, léelo otra vez, se lo leí como 4 veces. El hombre estaba desesperado, él se quería morir, se intentó quitar la vida varias veces. Y habíamos como 4 personas alrededor de él, y yo le dije a él, mira, ¿cuánto te ama Dios si te dice a través de esta persona, de mí, de él, de ella? ¿Cuánto te ama? El hombre pastor cayó en llanto. ¿Y sabe qué dijo? Desde hoy yo no me voy a volver a quitar la vida, porque he entendido que Cristo me ama tanto. Así que podemos dar este rocío de luz, amando a los demás, haciendo las obras que Dios nos ha encomendado hacer. Pastor, yo creo que tiene usted un párrafo para compartir ahí. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a su semejante, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestra habilidad. Debemos ser colaboradores de Dios. Interroguémonos con corazón fervoroso. ¿Quién es mi prójimo? Nuestro prójimo no es meramente nuestro vecino o nuestro amigo particular. No son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia. Piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana. Debemos ser buenos con todos los hombres y especialmente con aquellos que son de la familia en la fe. Debemos dar al mundo una demostración de lo que significa cumplir la ley de Dios. Debemos amar a Dios por sobre todos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow. Y luego abajo sigue diciendo, mire, Cada día con Dios, página 144. Todos los que aman a Jesús y guardan sus mandamientos tratarán de evitar hasta la misma apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán aversión por todo lo que no esté de acuerdo con la ley escrita en sus corazones. No manifestarán suficiencia propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos del pecado y la impureza. La atmósfera que los rodee será pura. No contaminarán sus propias almas ni la de los demás. Se complacerán en obras con justicia, en amar misericordia y humillar para andar
con Dios. Qué maravilloso párrafo, pastor. Y quisiera concluir, ya el tiempo se nos llegó, ¿verdad? Nos ganó otra vez el Y tiempo. vamos a estudiar el último texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 45. Y esto es algo difícil de hacer, pastor. Y usted va a saber qué dice la Biblia en cuanto a esto. Mateo 5, 45. Veamos qué nos dice. Pero vamos a empezar del 44. Verso 44. Es algo difícil, pastor, y usted va a ver, mire cómo dice la Biblia. Pero yo os digo, la lección nos decía amar a los demás. Sí, Pero ahora mire qué nos dice este párrafo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Acaso no es duro enfrentarse con esta muralla de texto, pastor? Pero gracias a Dios, porque Pablo nos muestra el logro que podemos obtener a través de la confianza en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece. Nos dio un placer pasar estos minutos con ustedes. Nos despedimos. Pastor Raúl, un saludo final a la audiencia. mis hermanos, gracias por acompañarnos en el estudio de la escuela sabática y sigan estudiando. Amén. Que el Señor le bendiga, que la paz de Cristo more en sus corazones. Hasta la próxima.